Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para pasar un rato divertido juntos. Yo estoy genial, y estoy súper emocionado de compartirles el vídeo de hoy porque, prepárense. Vamos a sumergirnos en los momentos inolvidables y súper divertidos de Burak y Neslihan en el parque. Sí, lo escucharon bien. Vamos a revivir esas risas, esos juegos, esas travesuras. Todo lo que hace que Burak y Neslihan sean tan especiales y nos conquisten el corazón. Para los que son nuevos por aquí, mi canal se dedica a explorar y celebrar momentos especiales, relaciones increíbles y por supuesto, a reírnos mucho. Y si eres fan de Burak y Neslihan, o simplemente te gusta ver a dos personas disfrutando la vida al máximo, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de alegría y buen rollo. Antes de que empecemos a sumergirnos en la diversión, no puedo dejar de pedirles algo súper importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido nuevo, interesante y sobre todo, lleno de buena onda. Así que suscríbanse ya mismo. Me ayudarán muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle play a estos momentos inolvidables en el parque. Bien, como les dije, el tema de hoy son los momentos de Burak y Neslihan en el parque. Y vaya que tienen momentos. Son como niños. Siempre están buscando la diversión, la aventura y por supuesto el amor. Vamos a empezar por recordar esas primeras visitas al parque, esas citas llenas de nervios, sonrisas y sorpresas. Imagínense a Burak, quizás un poco tímido al principio, intentando ser el chico ideal, y a Neslihan, con su espontaneidad y su risa contagiosa, desarmándolo por completo. En esas primeras citas el parque se convertía en un territorio inexplorado, un lienzo en blanco donde cada encuentro era una nueva pincelada de color. Recuerdo perfectamente las miradas furtivas, el rubor en las mejillas, el juego de manos que buscaban rozarse tímidamente. Burak, con su encanto innato, intentaba lucir impecable, quizás practicando frases ingeniosas frente al espejo antes de salir. Y Neslihan, con su naturalidad arrolladora, rompía cualquier barrera, dejando que su alegría fluyera sin filtros. La elección del parque como escenario no era casualidad. Era un lugar neutral, un espacio abierto y luminoso, perfecto para construir una conexión auténtica. Alejados de las formalidades, podían ser ellos mismos, liberarse de las presiones y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Los árboles majestuosos, el césped verde y las flores coloridas creaban un ambiente mágico, propicio para que la chispa del amor se encendiera. Recordemos la escena en particular, donde intentaban montar en un columpio. Burak, todo un caballero, intentando empujar a Neslihan. La imagen de él con su esfuerzo y dedicación, y ella balanceándose con los ojos cerrados, sintiendo la brisa en su rostro, es un retrato perfecto de la ternura. Y sus gritos de emoción, una sinfonía de felicidad. La torpeza, el intento, la complicidad, todo se entrelazaba para crear un momento inolvidable. Y por supuesto, no puedo olvidar la vez que se cayeron los dos en el pasto. Fue una risa generalizada. La risa liberadora, esa que te hace olvidar el mundo, que te permite ser vulnerable y auténtico. La risa que demuestra que no importa el tropiezo, lo importante es saber levantarse juntos. En ese instante el suelo se convirtió en un trampolín para fortalecer su vínculo, para demostrarse que juntos, podían superar cualquier obstáculo. Pero ahí estaba la magia, ¿no? En la capacidad de reírse de sí mismos, de disfrutar de las pequeñas cosas, de no tomarse la vida tan en serio. En la búsqueda constante de la diversión, en la complicidad que nacía de cada gesto, de cada mirada. El parque se convirtió en su refugio, en su santuario, en un lugar donde podían ser niños otra vez, donde podían olvidar las preocupaciones y simplemente dejarse llevar por el momento. Y hablando de pequeñas cosas, como olvidar los picnics que hacían en el parque. Preparaban sándwiches, jugos y claro, no podía faltar la manta para sentarse a disfrutar del sol y de la compañía del otro. Esas escenas son tan románticas. Verlos compartiendo la comida, hablando de sus sueños, mirándose a los ojos. Es algo que te llega al corazón. La preparación de los picnics era todo un ritual. La elección del lugar perfecto, bajo la sombra de un árbol frondoso, con vista a un lago o a un campo florecido. La elaboración de los bocadillos con ingredientes frescos y sabores deliciosos, una muestra de cariño y dedicación. El detalle de la manta extendida sobre el césped, creando un espacio íntimo y acogedor.
Pero lo más importante no era la comida en sí, sino el acto de compartir. El intercambio de miradas, las risas cómplices, las confidencias susurradas al oído. Era un momento para desconectar del mundo, para dejar de lado las prisas y las preocupaciones. Era un instante para saborear cada bocado, cada palabra, cada caricia. Esas escenas son un tesoro, un recordatorio de que la felicidad se encuentra en los pequeños detalles, en las experiencias sencillas. En la compañía de la persona amada, en la conexión que se crea a través de la conversación y la intimidad. El parque en esos momentos se convertía en su mundo, en su burbuja, en un lugar donde todo era posible. Y es que en esos momentos el parque se convertía en su mundo, en su burbuja, en un lugar donde todo era posible. Era un escenario perfecto para crear recuerdos, para construir un futuro juntos. Cada picnic era una promesa, una declaración de amor silenciosa, un compromiso de seguir disfrutando de la vida en compañía. Pero no todo era romanticismo y tranquilidad en el parque. También estaban las travesuras. Recuerdo esa vez que decidieron jugar al escondite y Burak, con su espíritu competitivo, se escondió en un árbol. Y Neslihan, que no se quedó atrás, lo encontró a los pocos segundos. Fue épico. La risa explosiva de ella al descubrirlo, la sorpresa y la incredulidad de él. La victoria, el triunfo, la diversión, todo se fusionó en un solo instante. Y luego cuando decidieron jugar al fútbol. Un desastre. Pero un desastre divertido. Se equivocaban, se reían, se chocaban. Pero lo importante era que lo estaban pasando bien. Ver a Burak intentando dominar el balón, con sus movimientos torpes y divertidos. A Neslihan corriendo tras él con una sonrisa en el rostro. La inocencia, la espontaneidad, la falta de pretensiones. El fútbol, en ese momento, era solo una excusa para compartir risas y crear recuerdos. El espíritu competitivo de Burak, la picardía de Neslihan, la complicidad que se manifestaba en cada jugada. El parque en ese instante se transformó en un campo de juego donde la única regla era divertirse. La felicidad que irradiaban era contagiosa, un ejemplo de que la vida es más sencilla cuando se vive con alegría y sin presiones. ¿Y qué me dicen de los paseos en bicicleta por el parque? Ver a Burak intentando enseñarle a Neslihan con todos sus trucos y caídas. Era un espectáculo. La paciencia de él, la perseverancia de ella. Las caídas, los rasguños, las risas. Cada intento un paso más hacia la meta. La bicicleta en ese momento era un símbolo de superación, de trabajo en equipo. Y luego cuando finalmente lograron pedalear juntos, uno al lado del otro, sintiendo el viento en la cara. Una imagen de felicidad pura. La sincronización de los pedales, la emoción de la velocidad, la libertad que sentían. La sensación de conquista, de haber logrado algo juntos. La bicicleta en ese momento era un vehículo hacia la felicidad, un camino compartido. Esos pequeños detalles, esas pequeñas victorias, son las que hacen que su relación sea tan especial. Son las que construyen una historia de amor sólida, llena de complicidad y de momentos inolvidables. El parque en esos momentos se convierte en el escenario perfecto para crear recuerdos, para celebrar la vida. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar las conversaciones profundas que tenían en el parque. Bajo la sombra de los árboles, sentados en un banco. Hablando de sus miedos, de sus sueños, de sus esperanzas. Esos momentos de conexión, de sinceridad, son los que construyen una relación fuerte y duradera. La elección del banco, un lugar tranquilo y resguardado, creaba el ambiente propicio para la intimidad. La complicidad que se manifestaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. La sinceridad que se desprendía de sus corazones, la valentía de mostrarse tal cual son. Esas conversaciones eran un tesoro, un refugio donde podían ser ellos mismos, donde podían expresar sus sentimientos sin temor a ser juzgados. Era un espacio para la empatía, para la comprensión, para el apoyo mutuo. El parque en esos momentos se convertía en un confesionario, en un santuario de confidencias. Y es que el parque con su atmósfera tranquila y relajada, les brindaba el espacio perfecto para abrir su corazón y comunicarse de verdad. La naturaleza con su belleza y su serenidad, actuaba como catalizador, permitiendo que la conexión entre ellos fuera aún más profunda. La confianza que se construía en cada conversación, la fortaleza que se generaba en cada palabra. También recuerdo esos momentos de complicidad,
cuando simplemente se sentaban a observar a los niños jugando, a las parejas paseando, a la naturaleza. Y se sonreían cómplices sabiendo que estaban viviendo algo especial, algo único. Esos silencios, esas miradas, hablan más que 1000 palabras. La observación del entorno, un reflejo de la conexión que sentían con el mundo que los rodeaba. La comprensión silenciosa que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada. La certeza de estar viviendo algo especial, algo único, algo que solo ellos podían entender. Y es que el amor a veces se expresa en los pequeños detalles, en la presencia, en la compañía. En la complicidad que nace del silencio, en la conexión que se crea sin necesidad de palabras. El parque en esos momentos se convertía en un observatorio, en un espacio para la contemplación. Y por supuesto, no podemos olvidar las fotos. ¿Cuántas fotos se tomaron en el parque? Fotos divertidas, fotos románticas, fotos llenas de recuerdos. Esas fotos son un tesoro, son la prueba tangible de su amor, de su felicidad, de sus momentos inolvidables. Y cada vez que las ven, reviven esas experiencias, reviven esas emociones, y vuelven a sentir la magia del parque. Las fotos, un testimonio de su amor, un recordatorio de los momentos compartidos. La sonrisa radiante de cada uno, la felicidad que irradiaba de sus rostros. Cada foto un viaje al pasado, un revivir de las emociones. Esas fotos son un legado, un tesoro que guardarán para siempre. Un recordatorio de que el amor es un viaje lleno de aventuras, de risas, de complicidad. El parque en esos momentos se convertía en un estudio fotográfico, en un espacio para capturar la esencia del amor. Y hablando de magia, ¿recuerdan la vez que vieron un atardecer espectacular en el parque? El sol pintando el cielo de colores increíbles, los pájaros cantando. Fue un momento mágico, un momento que se quedó grabado en sus corazones. La contemplación del atardecer, una experiencia sensorial que despertaba emociones intensas. Los colores, los sonidos, la atmósfera, todo se fusionaba para crear un instante único. Y es que el parque, además de ser un lugar de diversión, también es un lugar de conexión con la naturaleza, de contemplación, de paz. Un refugio donde podían encontrar la calma, donde podían conectar con su interior. Un espacio para la reflexión, para la meditación, para el agradecimiento. El atardecer en ese momento era un regalo, una bendición. En definitiva, Burak y Neslihan en el parque son sinónimo de alegría, de diversión, de amor, de complicidad. Son dos personas que se quieren, que se respetan, que se complementan. Y el parque con su encanto, con su atmósfera relajada, se convierte en el escenario perfecto para sus momentos inolvidables. Un lugar donde la magia sucede, donde el amor se celebra, donde la felicidad se construye. Así que, ya lo saben, chicos. Si quieren un poco de alegría, de buen rollo, de inspiración. Miren a Burak y Neslihan. Ellos son el ejemplo perfecto de cómo disfrutar de la vida, de cómo amar, de cómo ser felices. Son la prueba de que el amor verdadero existe, de que la felicidad está en las pequeñas cosas, de que la vida es una aventura que vale la pena vivir. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado recordando estos momentos inolvidables de Burak y Neslihan en el parque tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, porque son un recordatorio de que el amor es posible, de que la felicidad es alcanzable, de que la vida es bella. Recuerden que el amor, la amistad y la felicidad están en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos, en las risas sinceras. Así que aprovechen cada día, disfruten cada momento y vivan la vida al máximo. No se queden con las ganas de decir te quiero, de dar un abrazo, de reír a carcajadas. La vida es un regalo, y hay que celebrarla. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta que estén aquí compartiendo conmigo esta pasión por las historias, por la felicidad, por el amor. Su compañía es invaluable, su apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad. Y ahora, por favor, quiero saber qué les pareció. ¿Cuál fue su momento favorito de Burak y Neslihan en el parque? ¿Qué otros momentos les gustaría que recordáramos juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo o los leo todos. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias, sus anécdotas. Son ustedes quienes hacen que este canal sea especial. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos los que aman.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque se vienen muchas más sorpresas, muchas más historias y mucha más diversión. Quiero crecer junto a ustedes, quiero crear una comunidad, quiero compartir la alegría de la vida. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.